sentimiento más exacerbado en los últimos días? ¿Cuál creen ustedes que es el sentimiento que está creciendo más en la población hoy en día? Obviamente, y yo creo que de más está decirlo y explicarlo, que es el miedo. El miedo es una emoción humana, pero el miedo es el alimento del espíritu de temor. El temor es un espíritu, porque bien sabemos, 2 Timoteo 1:7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la traducción de la Biblia amplificada dice: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder y de amor y de una mente controlada. ¿Qué es el miedo? Les voy a leer algunas definiciones que encontré en el diccionario. Dice: miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que desea. Y la tercera opción dice que es una opinión, figuración o temor infundado o formado antes de la experiencia. El miedo en sí no es malo, porque el miedo nos ayuda a alertarnos de que hay un peligro, de que algo nos puede dañar, ¿verdad? El miedo nos previene, nos alerta. Pero hay algo tremendamente importante con respecto al miedo y que debemos considerar. El miedo no debe paralizarnos. No debemos permitir que el miedo nos mantenga estáticos o que el miedo nos impida de movilizarnos. ¿Qué hago cuando tengo miedo? ¿Qué hago con el miedo? Yo puedo usarlo de dos maneras. El miedo lo puedo usar, o más bien más que usarlo, puedo permitir que el miedo me paralice y no me deje actuar. O tomo acciones. ¿Acciones como cuáles? Vamos a la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Puedo tomar acciones naturales, que es lo que todo el mundo está haciendo y que yo no digo que está mal hacerlo, es necesario hacerlo, ¿verdad? Acciones naturales. Me lavo las manos constantemente, tomo la precaución de no tocar, de no tocarme los ojos, la nariz y la boca, si he andado en la calle, si es necesario ponerme mascarilla, no sé, tomo acciones naturales, ¿verdad? Soy cuidadoso, soy precavido. Pero también, como hijos de Dios, nosotros las primeras acciones que debemos hacer es tomar acciones espirituales. ¿Cuáles son esas acciones espirituales? Tomo la palabra, busco qué dice la palabra de Dios con respecto a estas situaciones. Voy a ver qué promesas tengo, pero ¿a dónde voy? Voy a mi pacto, a nuestro nuevo pacto. ¿Qué me dice mi nuevo pacto con respecto a este tipo de cosas? ¿Qué debo hacer? Lo primero es entender que yo tengo que poner mi fe en esas acciones, en las espirituales, no en las naturales. No dejo de hacer las naturales, hago las espirituales, pero mi fe y mi confianza la pongo en las acciones espirituales. ¿En qué sentido? En que pongo mi confianza en Dios, en que Él es mi protección, Él es el que cuida de mí. En las acciones naturales yo las hago por precaución, por obediencia, porque las autoridades me dicen que lo haga y yo obedezco y tomo esos cuidados. Pero no descanso y no confío en esos cuidados. Yo descanso y confío en mi Dios, ¿verdad? Establezco mi fe en lo que Dios hace por mí a través de su Espíritu en mí. John G. Lake demostró esto de una manera extraordinaria. Hemos escuchado que nuestro pastor John G. Lake es como su mentor en cuanto a lo que es la sanidad. Y es un tremendo ejemplo. John G. Lake fue misionero, como lo hemos escuchado, en África en el año 1910, cuando estalló en ese continente hubo una explosión de peste bubónica. Se desató la peste bubónica y fue tan mortal que mató en un mes a la 1/4 parte de la población. Era tan mortal y tan contagiosa
que nadie quería ir a la zona a cuidar a los enfermos o a ayudar. Los médicos y los oficiales llegaron a ofrecer $1.000 de la época. $1.000 del año 1910, y esto yo lo investigué, equivalen a aproximadamente $28.000 actuales. Eso significa que son aproximadamente 25 millones de pesos. Eso estaban ofreciendo a la gente para que pudiera ir a ayudar. John G. Lake, cuando escuchó de esto, junto a los ministros que estaban con él, fueron y se ofrecieron sin cobrar nada. Y ellos comenzaron a visitar a los enfermos, oraron por los enfermos comenzaron a sanar, ayudaron enterrando a los muertos que ya habían fallecido por causa de la peste bubónica. Y durante este periodo, este tiempo, los doctores observaban a John G. Lake y los voluntarios que estaban con él y le preguntaban y le decían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tomando alguna medida especial? ¿Estás tomando algún cuidado que nosotros no conocemos o no sabemos? ¿Y saben lo que les contestó John G. Lake? Él les dijo, es la ley del espíritu de vida en Jesucristo. Yo creo que siempre y cuando mantenga mi alma en contacto con el Dios viviente, lo que significa que su espíritu está fluyendo a mi alma y cuerpo, ningún germen podrá alguna vez adherirse a mí, porque el Espíritu de Dios lo matará. ¡Wow! ¡Qué convicción! ¿Verdad? ¡Cuánta seguridad! ¡Cuánta certeza! Y ahí entiendo a nuestro pastor. ¡Cuánto entiendo su corazón! Porque si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir en esa ley, en la ley del Espíritu de vida. John G. Lake fue aún más osado. Él les permitió a los médicos que hicieran experimentos con su cuerpo. Y los médicos tomaron espuma de los pulmones de las víctimas y lo pusieron en las manos de John G. Lake y lo miraron al microscopio. Y ese fue el primer experimento que hicieron. Y cuando lo ponían bajo el microscopio, John G. Lake decía esto: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ningún virus, bacteria o germen me puede tocar. Y al instante, las bacterias, los microbios comenzaban a morir. Lo mismo hicieron con la sangre, que nuestro pastor ya nos ha contado esa historia, ¿verdad? Que había una luz que irradiaba en la sangre de John G. Lake y que eliminaba los microbios. ¡Qué glorioso! La verdad es que a mí me impacta. ¿Y por qué les comparto esto? Porque hay tanto miedo. Cuando uno mira los periódicos, este es el titular del diario de ayer. Dice: Enjoy inicia plan de despidos y rebajas de salario por la crisis. Si vamos a otro titular del Mercurio, dice: disponibilidad de ventiladores mecánicos en Chile, dice, podría verse superada en abril por demanda de pacientes con coronavirus. Otro diario nos dice: ya son 6 los casos de coronavirus en Valle de Aconcagua. Y yo podría continuar mostrándoles titulares y titulares. Todos hablan de lo mismo. Prendemos la televisión, todos hablan de lo mismo. El coronavirus, las muertes. Yo no niego la peste, la plaga. Yo no lo niego, la pandemia. No estamos negando eso. Pero, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Entrando en pánico? ¿Desesperándonos? La verdad es que nosotros tenemos que mantenernos firmes y confiar. ¿Cómo lo hago? Recuerdo que hace aproximadamente 2 fines de semana atrás estuvimos orando en la iglesia el Salmo 91. Ahí hay una tremenda promesa. Mira, como hijos de Dios, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, tenemos la misma unción que John G. Lake tenía. Es la unción que Dios ha dado a todos sus hijos. Significa que al igual que él, podemos experimentar la misma liberación de peste, la misma sanidad. Exactamente lo mismo. Y siempre y cuando
habitemos en el lugar del Altísimo. Y aquí es donde quiero ir acercándome hacia el final de mi compartir para ustedes hoy día. ¿Cómo entro en el lugar santísimo? ¿Cómo permanezco en ese lugar secreto? ¿Sabes cómo? Confiando en Dios, tomando la palabra, confesando sus promesas, escuchando esas promesas una y otra vez, repitiéndotelas a ti mismo. Y en la medida que tú lo hagas, mientras haces eso, el Espíritu Santo nos ayuda a tomar y agarrar la revelación de esas palabras. Y cuando viene la revelación de esas palabras, viene la protección del lugar secreto. Ahí está, cuando agarramos la revelación de esas promesas. ¿Qué hacemos? Continuamos diciendo, por ejemplo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y luego mantengo la profesión de mi fe. Recuerden, Hebreos 10:23, ¿qué nos dice? Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y no digo un montón de basura, no hablo incredulidad con mi boca porque con todo eso contradigo lo que anteriormente dije. ¿Qué hago? Hago lo que John G. Lake dijo. Digo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ningún virus, bacteria o germen me pueden tocar. Mantengo firme la profesión de mi fe. Tomo Salmo 91, lo recito, lo aplico a mi vida, a mi familia. Tomo las armas, las herramientas que Dios me ha dado, la sangre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, la oración, el ayuno. Eduardo estuvo también compartiendo sobre el ayuno la semana pasada. Tomo todas esas herramientas, las pongo en práctica, ¿ya? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Rehusarte a participar de estas alarmas. Rehúsate. ¿Por qué? Porque van a llenarte de miedo, te van a llenar de esa sensación de angustia, te van a llenar de sentimientos de desconfianza que te impulsan a creer. ¿Y sabes dónde te van a llevar? Te van a llevar a un pensamiento circular. ¿Qué es lo que es un pensamiento circular? Es cuando te detienes a pensar lo mismo constantemente y no sales de ahí. Puedes hacer lo mismo con la palabra de Dios. Puedes hacer lo mismo con las promesas de Dios. Y eso es lo que yo quería animarte hoy día. Animarte a creer, animarte a confiar. Mira, yo misma personalmente he estado lidiando con un malestar en la espalda ya 3 días. Pero ¿sabes qué? Me mantengo firme. Me mantengo firme en la confianza de la promesa de Dios, de que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me vivifica por el poder de Dios que opera en mí. Y no me siento sana porque ya no siento dolor. Me sé sana porque es lo que la palabra de mi Padre me dice. Así que los animo, los echamos mucho de menos. De verdad extrañamos mucho poder estar con todos ustedes. Pero en medio de este tiempo debemos ser sabios, debemos ser prudentes, pero no debemos desmayar. No debemos dejar de estar firmes. No debemos de dejar de mantener la profesión de nuestra fe. ¿Qué es lo que crees? Habla eso. Y sé que la situación financiera muchos han sido perjudicados. Pero confiesa lo que tu Padre dice. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Toma sus promesas. Nada te faltará porque eres su hijo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que tu Padre sabe que necesitas, te serán añadidas. Cuidémonos unos a otros. Llamémonos. Estemos atentos a saber qué necesitamos. Así que un abrazo. Los queremos mucho y nos vemos.